Mañana ya están acá con nosotros parte de las invitadas para desarrollar este tema. A mi derecha, Eida Arce, gestora ambiental de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, y también nos acompaña Patricia Campos, directora adjunta de la Dirección de Cambio Climático del MINAE. A lo largo de este tiempo, Jennifer, se nos estarán uniendo también otras expertas en el campo. Iniciamos con doña Patricia Campos, directora adjunta de la Dirección de Cambio Climático del MINAE. Tal vez, doña Patricia, para que nos cuente un poco, esta PRECOP es una antesala de la COP, donde se toman ya decisiones a nivel de todos los países sobre qué acciones se van a realizar en temas de cambio climático, negociaciones y demás que se hacen. Costa Rica tuvo el privilegio, y decía el ministro de Ambiente, don Carlos Rodríguez, que tenía la potestad para poder ser la sede de una actividad de este tipo, porque se están desarrollando acciones importantes en temas de cambio climático. ¿Qué tal estuvo la PRECOP? ¿Qué avances se tuvo? ¿Y cree usted que se pueda llegar a la COP con unas negociaciones oportunas en este tema? Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Efectivamente, tuvimos una PRECOP con mucho éxito. Hubo más de 90 delegaciones de diferentes países del mundo que nos acompañaron. Tenemos una estimación aproximada de unos 3.000 asistentes entre costarricenses y extranjeros. Hubo muchos. Al ser una PRECOP poco convencional, se dio la oportunidad de abordar otros temas más allá de las negociaciones, como por ejemplo en temas de movilidad. Se trató mucho también soluciones basadas en la naturaleza. El tema de mares, se dio la oportunidad de tener un diálogo político importante en el tema de mares, que se va a culminar o va a proseguir durante la PRECOP en Chile, lo cual va a generar que haya muchos adelantos en ese tema. Se trató también de abordar el tema de unir las tres convenciones, la Convención de Biodiversidad, la Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático y la de desertificación, lo cual nos va a ayudar muchísimo a llegar a ese ansiado 1.5 grados centígrados que el IPCC, basado en la ciencia, ha dicho que requiere el mundo para contrarrestar los efectos del cambio climático. Costa Rica propone conservar un 30% del planeta para el 2030. Doña Eida Arce, gestora ambiental de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, ¿cómo desde municipalidades también se puede ir colaborando con este proyecto que se tiene para Costa Rica a corto, mediano y largo plazo, para así también llegar con decisiones más concretas en diciembre a la COP? Bueno, buenos días a todas y a la teleaudiencia. Para los gobiernos locales es muy importante incidir en esta contabilidad que hacemos de acciones climáticas, porque el gobierno local, el territorio, es la primera respuesta ante una situación o ante una emergencia, y además somos los que estamos en contacto directo con la ciudadanía. Y para lograr ese 1.5 de temperatura requerimos el trabajo de todas las personas. ¿En cuánto estamos actualmente a nivel mundial? Rondamos el 2. Los números todavía no nos dan. Entonces necesitamos el trabajo de todas las personas, el trabajo de todos los territorios, el trabajo de todos los gobiernos y de todos los grupos organizados. Por eso es que los gobiernos locales dieron un paso al frente, dijo la primera dama, tratando de, primero, que nos tomen en cuenta en el NDC, que es el compromiso que tiene el país, o las contribuciones nacionalmente determinadas, es la traducción, es el compromiso país de todas las acciones que se van a hacer y una meta de reducción que se tiene. Los gobiernos locales de todos los países, incluyendo Estados Unidos, a pesar de que a nivel del gobierno nacional se separó, han querido contribuir con acciones concretas y están requiriendo que se les tome en cuenta en esta contabilidad, que los datos científicos estén localizados en el territorio, tengan una escala territorial, para que cada gobierno pueda hacer el análisis de esos datos y pueda hacer su estrategia de desarrollo local
con criterios de cambio climático para que su contribución realmente sume, porque en este momento ocupamos que todos sumemos para lograr ese 1.5. Doña Patricia Campos y doña Eida Arce, ¿cómo podemos contribuir a que en el 2030 seamos cero emisiones y en el 2050 carbono neutro? Porque es una meta que vemos a largo plazo, pero hay acciones que nosotros desde nuestros hogares, no solo, como dice usted, las municipalidades pueden realizar los esfuerzos, los países también, pero somos los ciudadanos en sí quienes tenemos también que aportar a eso. ¿Qué acciones debemos realizar concretamente para que Costa Rica pueda cumplir estas metas? Bueno, yo diría que nosotros tenemos en este momento dos grandes políticas nacionales que son las que nos van a guiar en ese sentido. En el tema de mitigación tenemos el plan de descarbonización y el plan de descarbonización claramente refleja tres fases. La primera fase va del 2018 al 2022, que es el periodo del gobierno actual, donde hay que fijar toda esa serie de instrumentos de mercado, de políticas que nos permitan, después del 2022 al 2030, hacer ese despliegue de acciones requeridas, de acciones climáticas requeridas para posteriormente en el 2050 lograr esa carbono neutralidad a la que usted hace referencia. Y en el tema de adaptación tenemos también la política de adaptación, que es la que nos va a fijar las reglas para hacer las acciones locales que nos permitan contrarrestar los efectos del cambio climático. Bien, ya se incorpora con nosotros también Magali Lázaro, planificadora social de la Mesa Indígena, y también tenemos a Daniela Villalta de la Dirección de Cambio Climático. Muy buenos días a ambas. Estamos pues justamente para ponerlas en contexto hablando del tema que se realizó la semana pasada en Costa Rica sobre la PRECOP y un poco también las acciones que deberíamos ir adoptando cada ciudadano para poder alcanzar estas metas en el 2030, en el 2050. Retomando la consulta que le hacía Helen a doña Patricia, es qué acciones, además de hacer, qué acciones deberíamos dejar de hacer para así evitar a contribuir que sigamos destruyendo lo que es el ambiente. ¿Qué prácticas desde nuestra casa, desde las escuelas, los colegios, podemos dejar de hacer para contribuir con esto? Tal vez si empezamos con ustedes, muchachas. Bueno, prácticas, por ejemplo, como ahorrar la energía que usamos en nuestra casa, también ahorrar agua, compostar los residuos orgánicos es muy importante para hacer esa reducción de las emisiones que se generan a partir de los desperdicios de los alimentos, por ejemplo. También, bueno, está utilizar más transporte público para reducir las emisiones y también incentivar el uso de vehículos no convencionales, ¿verdad? Como las bicicletas o la intermodalidad, como caminar más y utilizar otros medios de transporte que nos ayuden a reducir emisiones en la actividad diaria de nuestras vidas. Sí, Magali, adelante Magali Lázaro, y queremos también mencionar que usted fue pasante de la FAO durante esta PRECOP. Adelante, la escuchamos. Sí, bueno, en ese aspecto estuvimos apoyando, pero ya desde bastante experiencia que tenemos de trabajo en acompañamiento de incidencia a políticas públicas desde la Mesa Nacional Indígena y en este momento asesorando también a la FAO para apoyar que la participación de los pueblos indígenas pues vaya también con objetivos y sea más objetivo como tal. ¿Cómo sería esa participación, Magali? Bueno, nosotros tenemos estructuras propias, ¿verdad? Hay una situación que siempre cuando se trata de algún trabajo con pueblos indígenas y en temas tan complejos también como lo es cambio climático, normalmente trata de obviarse un poco el conflicto de llegar a ser una representatividad desde los pueblos, pero nosotros como mesa funcionamos de alguna manera en apoyar que esa participación se dé desde los pueblos indígenas, pero también con un conocimiento de los procesos que se han realizado de gente que ha sido también que ha sido punta de lanza en procesos internacionales para que se
para que se ponga enfoque también en las propuestas que llevamos como pueblos indígenas en estos sentidos y no sea nada más una cuestión de imagen, de que estamos como pueblos participando, sino que sea también considerado los objetivos y las propuestas que tenemos como pueblos indígenas. En respuesta a la pregunta que hacía la compañera, nosotros desde los pueblos siempre insistimos que es importante que se apoye en la compra de productos que se realizan desde nuestras comunidades, desde los campesinos, campesinas, desde los indígenas, los frijoles, las artesanías, y esto también es un apoyo no solamente económico para nuestras comunidades, sino que va directamente en el sentido de que no estemos consumiendo más basura y más cosas que nos van a generar. Siempre nos dicen, ¿cómo podemos ayudar desde la casa a las luchas de los pueblos indígenas? Una de esas es apoyarnos en la compra de nuestros productos y como mujeres indígenas también, por ejemplo, en cacao y en otras que apoyan también de forma a sus familias y los emprendimientos que existen en la actualidad. Tal vez no podemos llegar a todos, pero hay algunos que se pueden y hay bastante información también que podemos dar para que se pueda llegar a esos productos y así también apoyamos en ese sentido. Bien, muchísimas gracias. Tenemos también a quien le vamos a dar la bienvenida, a Mónica Araya de la Asociación de Movilidad Eléctrica, quien también participó de la PRECOP. Muy buenos días, Mónica, la tenemos vía telefónica. Coméntenos un poco sobre digamos, las iniciativas que se van a tratar en la COP, específicamente en el mes de diciembre. ¿Cuál es uno de esos principales proyectos que se acordaron la semana anterior acá en Costa Rica y que se van a discutir para tomar decisiones al respecto? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No sé si me escuchan. Perfectamente la escuchamos, doña Mónica, ella nos acompaña desde Noruega. No, estoy en Ámsterdam, en Holanda. Bueno, rapidito porque sé que ese es un tema muy amplio. Una de las cosas que une a Costa Rica y a Chile es la idea de que unidad en la acción climática. Otros países solo se quejan de que es un daño al desarrollo. Entonces, una de las cosas más concretas que está diciendo Costa Rica y Chile es que para que esto funcione tiene que haber beneficios para la sociedad allá afuera, no solo para la gente que está dentro del proceso. Y la descarbonización del transporte lo que significa es que hay que descontaminar las flotas comerciales, las flotas privadas. Y en ese sentido, la cumbre de Chile lo que va a hacer es generar un espacio de ministros de transporte, de especialistas en transporte, y eso normalmente se hace, porque como sabemos a las asociaciones que llegan son las personas de ministerios de ambiente y de cancillerías. Entonces, la COP en Chile va a tener esa innovación de tener sentados ahí esos ministerios de transporte que sabemos son los que tienen que lidiar con esa descarbonización sectorial. Y entonces en Costa Rica fue, y nos alegró mucho como Asociación Costarricense, un día entero dedicado a este tema. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Que había una combinación de gobiernos, una combinación de legisladores, hombres y mujeres, había ONGs, había cooperación internacional y a la vez había bancos. Entonces, ese para mí fue un legado de Costa Rica, el haber tenido esa capacidad de traer personas de toda la región muy apasionadas por el tema y que concretamente están o haciéndole o promoviendo planes nacionales o están trabajando en electrificación de flotas concretas. Sabemos que en Chile, por ejemplo, la gran historia ha sido la electrificación de buses, ya van por casi 400 buses, y eso en Costa Rica nos tiene que llenar de entusiasmo porque podemos aprender mucho de ellos. Entonces, para terminar, yo creo que una de las cosas que ha sido muy bonitas, muy hermosas de la COP es que nos puso
no solo a nivel de gobierno, sino a nivel de sociedad civil, y se logró que, por ejemplo, la historia de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica fuera una de las historias contadas en ese foro, porque si no nos olvidamos de la gente y todo se queda solo en esfuerzos empresariales o gubernamentales y nos olvidamos que pata es lo que piensa la gente, y lo que sabemos por la experiencia costarricense es que la gente tiene ganas. Así que desde esa perspectiva estamos muy agradecidos por el espacio en la PRECOP. Doña Mónica Araya, de Asociación de Movilidad Eléctrica. Sabemos que hay acciones, como decía doña Patricia, encaminadas en este tema, incentivos para el uso de vehículos eléctricos. El presidente había inaugurado también, no recuerdo si fue a inicio de su gestión, los buses a base de carbono. Otras más iniciativas que se ha venido avanzando, que el gobierno ha venido anunciando, pero ¿qué tanto ve usted el compromiso por parte de la población en estos temas? ¿Qué cree usted que hace falta también para que la gente se dé cuenta que es necesario que pues tomemos esas acciones como nuestras y también las hagamos? ¿Cómo avanza Costa Rica en eso? Otros ejemplos, como decía usted, de Chile, que podríamos tomar para hacerlos también en nuestra tierra. Claro, a nivel macro, lo que nosotros necesitamos es un buen modelo financiero, porque lo que hizo la revolución eléctricos en Chile fue la idea de que el busero no es el que compra el bus, sino que es el que lo alquila. Entonces, crear esa plataforma financiera para que alguien los compre y se los alquile a los buses fue lo que permitió que en Chile pasaran de un pequeño proyecto 400 en menos de un año, ¿verdad? Eso es exponencial. Entonces, obviamente en Costa Rica no podemos copiar a lo loco, porque Costa Rica es Costa Rica y Chile es Chile. Pero a lo que voy es que nosotros en Costa Rica necesitamos hacer una cosa muy concreta. Quienes están olvidados en esta conversación son los usuarios, y son un montón de personas en buses. Entonces, ¿qué ha capturado la imaginación ciudadana por décadas? Pedir gasolina ha sido una petición casi que intrínseca de las peticiones ciudadanas. Entonces, a lo que voy es que necesitamos pasar de peticiones de gasolina ciudadanas a peticiones eléctricas. Lo que nosotros necesitamos es que la gente que usa bus, la gente que está cansada de los humos, de los ruidos, necesitamos que estas personas sean más ciudadanas, se ciudadanicen y sean parte del cambio, porque si no va a ir muy despacio a punta de reuniones técnicas que son vitales. Ojo, no estoy diciendo que las reuniones técnicas no importan, pero necesitamos esa fuerza, ese tsunami ciudadano que diga: 2020 tiene que ser el año costarricense de buses eléctricos. Y yo creo que estamos con la tecnología de nuestro lado, con aprendizajes latinoamericanos de nuestro lado, con una dirección de cambio climático de nuestro lado. Un montón de actores están de nuestro lado, así que lo que necesitamos es eso, ese impulso, ya no más buses contaminantes. Mónica Araya, de la Asociación de Movilidad Eléctrica, las metas existen, hay plazos establecidos, pero ¿a partir de cuándo deberían ya funcionar estas medidas que usted está mencionando? ¿Es un accionar de ya? ¿Se puede esperar 1 o 2 años? ¿Se puede esperar a diciembre a que se tomen las decisiones ya en concreto? Bueno, varias cosas. Ya empezaron 2 buses, uno en la UCR y uno está circulando por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Paralelamente hay interés del sector privado. Por ejemplo, hay algunas líneas de buses que se han acercado y han dicho: nosotros sí queremos. Hay compresas de buses que están diciendo: nosotros sí queremos. Entonces yo creo que esto tiene que ir a dos velocidades: la parte formal, la parte gubernamental y esos pilotos, y por otro lado, el año que viene nosotros tenemos que ir así con una gran lupa por todo el país a buscar esos buceros. Estamos listos y podemos ir más rápido y podemos con estos fondos hacer cosas importantes. Entonces, a lo que voy es que no lo pensemos solo como una sola vía. Sabemos que vamos a tener que desde fuera del gobierno ayudar a que esto camine, y eso significa trabajar mucho con bancos que están muy interesados en hacer líneas. Ya la banca estatal tiene algunas, la banca privada quiere tener otras, y entonces a lo que voy es que, de nuevo,
realmente ser líderes, tenemos que salirnos del sobre, pensar fuera del sobre, y lo que estamos aprendiendo de Chile y, por ejemplo, de Colombia, que están viendo el tema de camiones eléctricos, que sabemos que en Costa Rica son muy contaminantes también, es que esto no lo saca solo el Estado. Necesitamos esas tres partes. Esa segunda parte, que es la banca, el sector privado, y la tercera, que es la parte ciudadana, yo creo que el año que viene tiene que ser mucho más visible para quitar esta idea que esto es solo tarea del MOP o solo tarea de un gobierno. Perfecto, agradecemos a doña Mónica Araya, de la Asociación de Movilidad Eléctrica, quien decíamos nos acompañaba vía Skype desde Holanda, y Jennifer, ya tenemos también vía telefónica a Marcela Guerrero. Ella es la presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, IFAN. Antes de pasar acá con ustedes al estudio, vamos a darle la palabra a doña Marcela porque parece que tiene pues su agenda bastante comprometida esta mañana. Doña Marcela, muchas gracias por estar con nosotros. En la legislatura anterior usted fue reconocida como una diputada que proponía proyectos en tema de movilidad urbana y transporte público y demás. Ahora desde el IFAN, con la representación también aquí de doña Eida en el tema de municipalidades, ¿cómo se está trabajando ese tema a nivel de gobiernos locales? Adelante, la escuchamos. Hola, muy buenos días a todas las que están en el panel, a las personas que están en el panel y quienes están en sintonía. Bueno, efectivamente, el tema climático, número uno, ya dejó de ser un tema ambiental, es un tema económico que está moviendo recursos financieros, está moviendo a diferentes esferas de agendas internacionales, gobiernos, y obviamente los gobiernos locales entran con un protagonismo que me parece es inminente, porque hay dos frentes que son muy importantes. Uno que tiene que ver con estabilizar el clima. Eso significa que tenemos que reducir las emisiones, seamos países pequeños o grandes. Esa fue la meta desde el 2015. Y por lo tanto todo el tema de transición energética, no solamente en las flotas vehiculares, que ciertamente, como lo señalaba Mónica, nosotros estamos liderando y tenemos que ser cada vez más ambiciosos en cero emisiones, sino en temas también como residuos, por ejemplo, que lo tienen como competencia los gobiernos locales. Hay una agenda que a mí me parece que no podemos dejar de poner el acelerador, que tiene que ver con todo el tema de emisiones, y por lo tanto hay una serie de sectores que son de impacto en el caso de Costa Rica y el mundo en términos de esa vertiente. Y hay una segunda vertiente que a mí me parece que tenemos también que empezar a tener como una prioridad, y tiene que ver con los temas de adaptación. Y ahí los gobiernos locales, ciertamente por su cercanía en el uso y aprovechamiento de los recursos, el uso del suelo, la agenda incluso que tiene que ver con infraestructura, el tipo de vulnerabilidad, y aquí quiero subrayar, cité, porque me parece que las personas tenemos más cercanas los ejemplos, por ejemplo, hace un mes y tantito, lo que sucedió en Bermuda, la devastación de un evento climático. Los eventos climáticos además no los podemos controlar, pero sí podemos controlar eventualmente qué tan vulnerable por espacio y tiempo puede ser un evento climático y cuánto aguanta en pie, desde la infraestructura hasta la protección que tengamos, por ejemplo, en el agua potable, en la forma en que las actividades productivas puedan también ser previstas en términos de la vulnerabilidad. Y en ese sentido, la agenda de adaptación tiene un lugar prioritario, y los gobiernos locales tienen que tener una voz cantante en función de que desde el territorio es donde se levanta la información de qué tan vulnerable puede ser, digamos, el impacto de un evento climático y dónde puede haber riesgo. Y aquí, por ejemplo, el IFAN, junto con la Comisión Nacional de Emergencia, estamos alineando una estrategia. Por un lado, el IFAN está levantando información. Obviamente, nosotros estamos intentando tener una línea lo más clara posible para entrar en alianza con las organizaciones paraestatales, como es la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias. Pero aquí el liderazgo político y técnico es muy importante, a la par de la academia. Nosotros estamos
estamos intentando también levantar esa información que quede legitimada por la Comisión Nacional de Emergencia a la par de la Universidad de Costa Rica y el CATI. O sea, nosotros necesitamos un mapa lo suficientemente preciso con Fundecor, que además también tiene, por cierto, una experiencia bien interesante en materia de participación de las personas, en donde pueden observar en su vida cotidiana dónde puede haber un riesgo de deslizamiento. Obviamente esto está acompañado con una de las prioridades que tiene la institución, que es el tema de los planes reguladores o aquellos reglamentos que desde la municipalidad eventualmente puedan ser utilizados para ordenar el suelo, el territorio, las actividades productivas, dónde se levanta vivienda, dónde eventualmente puede haber un problema de deslizamiento. Costa Rica tiene digamos, un rezago en función de la planificación no solamente urbana, sino la planificación del suelo, y por lo tanto desde el IFAN hemos asumido este tema como una prioridad, a la par, obviamente, de inversiones que tengan de alguna forma, no solamente den información, que por cierto tiene que ser de acceso público a la ciudadanía. Y por otro lado, acciones en materia de mitigación. Una de las, digamos, participaciones más activas que tuvieron las municipalidades la semana pasada en la PRECOP es el esfuerzo, fueron premiadas creo que 10 municipalidades, si no mal lo recuerdo, en función de esfuerzos que están haciendo también en materia de registrar, cuantificar lo que podríamos decir emisiones, y fueron premiadas en el programa, en el marco del programa País, en función de poder precisar, digamos, no solamente las emisiones, sino disminuirlas, no solamente en su municipalidad, en su cantón. Esto es un breve resumen, es decir, las municipalidades, los gobiernos locales, el territorio, las personas entran en esta etapa después del Acuerdo de París en el 2015 a tener un papel protagónico. En eso me parece que los gobiernos locales y las organizaciones que las representamos o estamos al servicio, tuvimos una participación activa la semana pasada en función de decir los gobiernos locales tienen que tener en las negociaciones también una representación y una agenda. Y fundamentalmente en el criterio del IFAN, esa agenda tiene que ir a una velocidad muy precisa en función de adaptarnos para que eventualmente eventos climáticos de diferente naturaleza no los podemos prever, pero sí podemos de alguna forma prepararnos, y esa es la agenda de adaptación y resiliencia que tanto se habla, es decir, la capacidad que una comunidad, sea por vivienda, sea por actividad productiva, sea por incluso infraestructura, que por cierto cada evento climático cada vez es más costoso, lo dijo la Contraloría General de la República, tiene un costo de un 3% mayor que el anterior. No va a haber presupuesto ni municipal ni del país para sostener esto. ¿Qué hay que hacer? Adaptarnos y tener las capacidades suficientes. Costa Rica tiene algunas curvas de aprendizaje muy interesantes en términos de poder ir preparando. Lo primero es ordenar el territorio y luego poder establecer en qué condiciones la infraestructura pública, las actividades productivas pueden tener de alguna forma una previsión. No podemos seguir construyendo, no podemos seguir de alguna forma patrocinando que familias o actividades productivas no solamente intervengan, sino estén cerca de márgenes del río, por ejemplo. Y eso hay que traducirlo en términos de un país que se prepara a algo que es inminente. El calentamiento global, esperamos alcanzar las metas mundiales. Sin embargo, no podemos estar solamente apostando a una sola estrategia, por lo tanto creemos que desde los gobiernos locales, desde el IFAN, desde la Unión de Gobiernos Locales y desde la ANAI, podemos tener una participación mucho más, diría yo, activa en función del protagonismo que tienen que tener los gobiernos locales, los alcaldes, las alcaldesas, las intendencias y obviamente los consejos municipales. Es la gente que está más cercana a lo que podemos decir es a la población. Y Costa Rica es una población educada, sensible, y creo que además el país viene dando pasos de liderazgo a nivel mundial. Por lo tanto, también podemos decirle al mundo cómo podemos encarar un tema que es un reto para todo el planeta. Guerrero, presidenta ejecutiva del IFAN, usted misma lo decía, el tema ambiental se convierte ya en un tema económico también.
casi 2 millones de dólares invertidos en lo que es la PRECOP. ¿Qué tanto más presupuesto se necesita para poner a ejecutar estas acciones, verdad? Porque esto es dinero de donación internacional, si bien es cierto, gastado solamente en la toma de decisiones. ¿Cuánto le va a costar al mundo, a Costa Rica, las dimensiones, tal vez un poco de lo que se podrá gastar en salvar el planeta? Sí, yo creo, y muchas gracias por la pregunta. Esta es una discusión que en algún momento intentamos tener en el periodo pasado, cuando yo estaba como diputada, en términos de que el presupuesto de la República es muy rígido y nosotros no estamos previendo incluso la misma gobernanza o coordinación sectorial a veces hace que las tareas, digamos, más prioritarias o sustantivas de los ministerios se enfoquen en sectores, y esto es un tema que transversaliza desde la economía, pasando por la vivienda, pasando por la salud, pasando por la seguridad humana de las personas. Entonces es un tema que definitivamente hay que transversalizarlo y tenerle una consideración. Yo, en este sentido, tengo digamos, la prioridad, que ha sido como un tema, incluso en los presupuestos municipales, ellos invierten en infraestructura, pero ya no puede verse como un tema en donde podemos de alguna forma depender, como usted lo ha señalado, de la cooperación internacional. Ese es un tema que tiene que reflejarse en el presupuesto. Digamos, la misma comisión de emergencia no puede seguirse viendo como una comisión de coyuntura, es una comisión que tiene que prever, y por lo tanto esto tiene que, de alguna forma, hay algunas instituciones como la Contraloría que ha calculado cuánto le han costado los eventos climáticos al país. Por lo tanto, cuando usted tiene un déficit fiscal, cuando usted tiene restricciones de carácter mucho más, digamos, apremiantes en términos del gasto público, la discusión del país tiene que centrarse en los objetivos que sean muy a qué vamos a hacer, ¿verdad? Y ahí creo que no podemos seguir hablando de los déficits fiscales, de los presupuestos de la República, sin considerar que hay una variable que es real, que está al día de hoy medible, y que por lo tanto tiene que variar la estructura de los presupuestos, no solamente nacionales, sino locales. Entonces yo aquí lo que veo es un reto. Creo que una de las tareas fundamentales en este momento, porque usted lo ha señalado además, esto es un tema de carácter económico. Por lo tanto, aquellas actividades productivas que hace 30 o 20 años recibieron exoneraciones y ya no necesariamente están en esta visión de la descarbonización, deberían en principio empezar a hacer una transición, los diputados y las diputadas de la República, a revisar cuáles exoneraciones, digamos, son posibles, un poco para ahorrarle esos ingresos y destinarlos, o estimular actividades, como lo hicimos con el tema del transporte eléctrico, a una transición, obviamente exoneraciones con tope. Estoy solo dando un ejemplo, digamos, muy simple. Aquí tenemos que revisar no solamente el tema de cuánto vamos a gastar, sino las fuentes de ingreso y cuáles son las, diríamos, restricciones que tienen que caer sobre los presupuestos en gasto corriente, por ejemplo, de las municipalidades, o gasto de capital. Es decir, no podemos arrinconarnos en una suerte de restricciones viendo que el país tiene que ser resiliente. Y estas no son discusiones fáciles, pero la evidencia creo que da grados de margen para que las tomadores de decisiones en diferentes niveles puedan comprometerse no solamente a nivel de medidas o depender de la cooperación internacional, sino empezar a reflejar esto en los presupuestos de la República y en las medidas de política económica. El sector privado tiene que tener un papel activo en esto, y por lo tanto o se estimula o también le ayudamos a adaptarse. Es una discusión de carácter económico, de carácter social, incluso no solamente de carácter ambiental. Ahí tenemos cuánto le cuesta a una comunidad levantarse después de un evento climático, el último que tuvimos. Y aún la Comisión Nacional de Emergencia sigue arrastrando lo que diríamos son deudas, ¿verdad?, con las municipalidades, porque no le alcanza el presupuesto. Creo que a esta altura no tenemos que ponerle
incertidumbre, sino ya sabemos dónde hay que poner el dedo en el renglón, llegar a acuerdos y que cada instancia, digamos, esté articulada. Y yo quiero felicitar a la Dirección de Cambio Climático, el Ministro de Ambiente, ha hecho un trabajo extraordinario en sentar sectores e ir preparando al país, pero creo que necesitamos de alguna forma reforzar, acompañar a este ministerio que hasta hoy tiene la competencia, igual que la dirección, y creo que eso el presidente de la República lo ha dimensionado en términos de poner a la institucionalidad, en este caso al IFAN, a las órdenes de un esfuerzo que todo el país tiene que realizar. Bien, muchísimas gracias a doña Marcela Guerrero, presidenta ejecutiva del IFAN, por la participación y el aporte que ha hecho en esta información. Continuamos acá en la mesa, Helen. Así es, Jennifer. Doña Eida Arce, gestora ambiental de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, hace ratos que está usted pues escuchando a las invitadas que teníamos de Sky vía telefónica y quiere referirse con respecto a lo que ellas mencionaban. Adelante. Bueno, aquí hay varios temas. Doña Marcela mencionaba que el tema de cambio climático deja de ser un tema ambiental y se convierte en un tema económico. Yo les diría que adicional a eso es un tema de desarrollo, porque todas las acciones deben analizarse desde el impacto o beneficio que tiene en esta contribución que estamos juntando, digamos, entre todos para reducir el impacto. ¿Por qué? Porque, como decía doña Marcela, en un municipio tenemos emergencias, que son cuando se da un evento climático, pero si hubiésemos hecho resiliencia, si hubiéramos construido resiliencia con las comunidades preparadas para evacuar, por ejemplo, antes de que el evento se dé, si la infraestructura está construida para soportar un aumento en la crecida o una crecida de un río, si tenemos programas de seguridad alimentaria que tengan que estén ya adaptados, una sequía los va a golpear menos. Si tenemos un plan de manejo del agua potable adaptado, la sequía va a golpear menos o no nos va a golpear. Entonces, por eso es una estrategia de desarrollo, porque si no pensamos preventivamente en lo que va a pasar, los escenarios climáticos ya los tenemos. Tal vez no localizados en el territorio, que esos son los datos que doña Marcela mencionaba y que los gobiernos locales estamos solicitando, que los datos estén adecuados, digamos, al territorio o al menos regionalizados. Con esos datos podemos tomar decisiones preventivas, invertir ahorita para reducir los golpes, los daños que podamos tener en el futuro. Es decir, que esas estrategias de desarrollo aún no están canalizadas, no están realizadas. No con la robustez que se requiere. Tenemos gobiernos locales que vienen trabajando en el tema, que son punta de lanza. En Costa Rica se mostró también en la PRECOP varios ejemplos y a nivel internacional también existen, pero tenemos gobiernos locales con una alta vulnerabilidad, con una limitación de recursos que requieren apoyo para poder estar en el nivel, en el punto de equilibrio que requerimos para ser resilientes. Y ese ejercicio es el que es necesario mantener, digamos, tener el cambio climático es una variable, un criterio de análisis para la toma de decisiones, para la planificación. Por eso, dentro de las acciones que preguntaban ustedes antes, la ciudadanía tiene el poder de ejercer su voto ahora en febrero para escoger autoridades locales y consejos municipales que sean proactivos, que tengan planes que realmente reflejen las necesidades del territorio. Esa es fundamental. Nosotros como consumidores todos los días tomamos decisiones. Esas decisiones deberían ser pensadas para reducir nuestra huella en el país y en el mundo. En el tema de residuos, el mejor residuo es el que no se genera, por regla general. Entonces tenemos que pensar a la hora de comprar, porque tenemos procesos como la PRECOP que nos hacen reflexionar sobre todo el tema ambiental y todo este tema de desarrollo que es fundamental, pero también tenemos líneas de comunicación que nos promueven las compras. Entonces tenemos que hacer un equilibrio
esas decisiones son de todos los días. El ejercicio de un ciudadano consciente es de todos los días y digamos que a todas horas. Patricia Campos, de la Dirección del Cambio Climático del MINAE. Tal vez cambiando un poquito de tema, me gustaría tratar el tema de los océanos, que son los que absorben el 90% del calor de la atmósfera, ¿verdad? Ya esto también está provocando erosión, se meten cada vez más, sobre todo en el Caribe. ¿Qué hacer y qué decisiones piensan llevar ustedes también a la mesa a esta reunión que se realizará en diciembre? Claro, tal y como les expliqué al inicio de esta entrevista, efectivamente en el marco de la PRECOP se abrió un espacio de diálogo político muy importante en nuestro viceministerio de Agua y Mares, representado por doña Aide, está promoviendo ese tema desde el punto de vista de economía en el tema de océanos. Se está trabajando mucho también la parte de manejo de residuos en los mares, que es un tema bastante complejo que hay que abordar prontamente. Yo creo que hemos avanzado, no quizás a la velocidad que deberíamos haber avanzado, porque efectivamente trabajar en un modelo de desarrollo económico bajo en emisiones de carbono, adaptado y resiliente, no es una tarea simple. Es una tarea compleja que abarca todas las actividades del país. Obviamente la parte marina es importantísimo, pero bueno, estamos caminando políticamente en eso. Porque doña Patricia, Daniela, en este caso también, que pertenece a la parte climática del MINAE, el tema de la contaminación de los océanos, como dice Jennifer, es una parte fundamental porque ahí es donde van a dar muchos de los residuos que no solo en Costa Rica, sino en muchos países se da el daño a la vida marina y demás. Y como decía la compañera, a nosotros nos han dicho, y es una situación que uno no sabe ni cómo dimensionar, que poco a poco Punta Arenas se va a ir uniendo con el mar y que van a ver y va a ir desapareciendo. Eso es complejo. ¿En qué plazo estas cosas van a ir sucediendo y ya no hay vuelta atrás, ya no hay marcha atrás? Daniela, adelante. Sí, el tema de la erosión costera es un tema bastante serio. Sin embargo, creemos que desde las iniciativas que se están llevando a cabo, no solamente con el liderazgo del Viceministerio de Agua y Mares, sino también con ayuda de fundaciones, asociaciones comunales y otras organizaciones, se puede desarrollar una resiliencia de estas comunidades para que puedan, digamos, adaptar sus medios de vida ante las condiciones climáticas extremas que van a suceder, ante esta erosión costera, enfrentarse también ante la subida de los niveles del mar, que son, digamos, efecto del cambio climático. Entonces, en este sentido, esas son pues las iniciativas que se están ¿Pero generando. ya se están implementando o van en ese camino? Digamos, ¿qué plazo podríamos decir de que ya se estén en esas comunidades, la gente tenga un poco más el panorama, el que están viviendo y van a enfrentar? ¿Tienen conciencia realmente los vecinos de esas zonas que ya están viendo las consecuencias? Tal vez es un poco ampliar, realmente conciencia de lo que está pasando, de lo que puede pasar, y tienen alguna capacitación para ir, como bien lo dice usted, adaptándose. Hay varias iniciativas en este sentido, sin embargo, estos son proyectos piloto, ¿verdad?, que necesitan también de poderse comunicar a mayor escala. Entonces, en este sentido, se está haciendo un trabajo, esto está siendo atendido, sin embargo, hay que aumentar la comunicación y hay que aumentar la capacidad de todas las comunidades que están a nivel costero. Yo creo que es importante destacar también aquí el apoyo que se tiene de parte de diferentes organizaciones no gubernamentales de Costa Rica, porque nos han permitido implementar acciones enfocadas en educación y sensibilización. Yo creo que entre más educado y sensibilizado esté el costarricense, tiene mucha más capacidad para enfrentar todos esos efectos adversos al cambio climático, sobre todo en las zonas costeras que efectivamente
son más vulnerables, ¿verdad? Por su posición geográfica, son más vulnerables ante los efectos del cambio climático. Magali Lázaro, planificadora social de la Mesa Indígena, me parece, a título muy personal, que ustedes tienen pues también una gran acción, una gran tarea en ese ámbito, puesto que estas comunidades podrían ayudar muchísimo a la conciencia, también en capacitación incluso de cómo adaptarse, de cómo llevar una vida más saludable, menos contaminante, por así decirlo. Sí, la verdad nosotros pues queremos agradecer mucho a la Dirección de Cambio Climático por el espacio que se nos dio en la PRECOP para que fuera visible un poquito lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo en términos de esa incidencia política, pero también que se pueda ver visible el aporte que hacemos como pueblos indígenas en esta lucha que tenemos a nivel mundial. Los conocimientos indígenas que tenemos pues están de alguna manera vivos aún y son un ejemplo de esa resiliencia que tenemos como humanidad, ¿verdad? En ese respeto, de esa armonía, de convivencia, no solamente entre nosotros, sino también con la naturaleza, según nuestra cosmovisión, con el universo como tal. Y eso también está en peligro. En el momento de que la transculturalización y todos estos, la historia que tenemos como humanidad de nuestros pueblos, se ha venido traslapando un poco en esa globalización que todos tenemos que ser iguales. Y nosotros como pueblos indígenas tenemos nuestras diferencias que también hacen valor de cómo podemos seguir haciendo frente a estos hechos. Los conocimientos nuestros y esos procesos de transmisión de conocimiento que tenemos como indígenas en el cuidado de nuestra naturaleza, en el cuidado de nuestros recursos, son importantes que se puedan visibilizar en estas propuestas. Entonces, casi siempre son como actividades paralelas que podemos ir haciendo, tanto los pueblos indígenas como los ambientalistas, como las representaciones locales, y no logramos que eso se pueda ver realmente en la toma de decisiones. Entonces, sí seguimos haciendo ese papel de actividades a la par de donde se toman las decisiones, donde están realmente los representantes, pero necesitamos, como en esta ocasión, el propio ministro nos visitó en nuestra maloca que hicimos de actividades específicas de pueblos indígenas y nos dijo que ocupamos que hagan una propuesta que podamos hacer un paso más allá de solamente dar un espacio donde podamos hablar de pueblos indígenas, sino que podamos incidir en esa propuesta como PRECOP para que en la COP se pueda también considerar. Hay temas como pueblos indígenas, ya hemos estado tratando de que se visibilice como las soluciones basadas en la naturaleza, que eso es parte de nuestra forma de vida. Y en la actualidad tenemos años donde se han desarrollado propuestas que podemos ver que son rentables en el país, como los pagos por servicios ambientales, como todos estos temas que han aumentado la reforestación en el país, donde los pueblos indígenas hemos participado completamente, pero ocupamos que eso se cambie y se adapte también a nuestras visiones, que no se vea como una conservación donde nosotros no podemos tocar, sino en conocimientos ancestrales de que el cuidado es parte de esa conservación, en donde podemos usar y también dinamizar y seguir transformando estas economías propias como indígenas que tenemos en nuestro país para que no perdamos esa transmisión de conocimiento. Perfecto. Ya tenemos también comentarios que nos llegan a través de redes sociales. Nos dice Acara, buenos días. Otra manera que aún los científicos están recomendando es bajar el consumo de carne, ya que el excremento de las reses produce gases nocivos para el medio ambiente. Además, el alto consumo de agua que se puede destinar a cultivos. Esos terrenos podrían tener árboles. También nos dice Roger Ugalde Castillo, se debe crear un organismo a nivel de gobierno y entes privados para luego involucrar a la población del país. Pedir luego el apoyo y financiamiento logístico a nivel mundial comprometidos con la causa. De lo contrario, el planeta poco a poco colapsará y no hay un más allá. Ya esos organismos, si no me equivoco, ustedes, expertas en el tema, están creados. Adelante, doña Aida. Bueno, tenemos organismos, la COP es uno de esos organismos a nivel nacional o a nivel de gobiernos nacionales.
Tenemos muchos organismos de las Naciones Unidas dedicados a trabajar diferentes temas. La FAO está en el tema de seguridad alimentaria, ONU Habitat está trabajando en ciudades resilientes, ONU Ambiente está trabajando también en temas de ordenamiento, bueno, acá en Costa Rica está con ordenamiento territorial y con enfoque de cambio climático. Los organismos y los recursos se han asignado, tal vez no en la cantidad que se requiere, porque también esa es una discusión internacional. Y a nivel de gobiernos locales también tenemos redes establecidas para trabajar en el tema. Tenemos, digamos, la Unión Nacional de Gobiernos Locales tiene redes hacia arriba, dice unos sombreros adicionales, CAMCAICA a nivel centroamericano, FLACMA a nivel latinoamericano y la Unión de Gobiernos Locales a nivel mundial, que reúne a los gobiernos locales para hacer incidencia y para toma de decisiones y además para establecer procesos de intercambio y aprendizaje que reduzca estas curvas que necesitamos que sean las más eficientes para que las acciones se tomen y los resultados se den en el corto plazo. Además, los gobiernos locales tenemos un espacio de incidencia dentro de la COP. Tenemos como fecha el 9 de diciembre para las actividades de gobiernos locales que se van a hacer en el marco de la COP. Tenemos posibilidad de incidir en temas que nos interesan a los territorios y también hay una plataforma que los invitamos a conocer que es, se llama CDP, que es parte de una iniciativa que se llama el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, que es una plataforma y un mecanismo para visibilizar el trabajo de los gobiernos locales en acción climática, tanto en mitigación como en adaptación. Ahí podemos ver los esfuerzos de las ciudades, de los territorios, para contribuir a todo este esfuerzo global para reducir o para mantener en ese 1.5 la temperatura del planeta. Bien, tenemos que ir cerrando, pero quisiéramos un mensaje final de cada una de ustedes. Tienen unos poquitos minutos. Tal vez empezamos con Daniela Villalta de la Dirección de Cambio Climático. Esta PRECOP nos dejó un muy buen sabor de boca en términos de conseguir los objetivos que realmente estábamos esperando como Costa Rica. Uno de los aspectos más importantes es la implementación de acciones climáticas que nos lleguen a lograr los objetivos del Acuerdo de París. Y en ese sentido yo quisiera dejar mi mensaje final de que pudimos contribuir al diálogo global para conseguir más acciones climáticas y más experiencias, intercambiar experiencias para lograr los objetivos del acuerdo. Bien, muchas gracias. También tenemos a doña Patricia Campos de la Dirección de Cambio Climático de MINAE. Sí, muchas gracias. Yo para finalizar quisiera reiterar y hacer un llamado a que este modelo de desarrollo económico es un modelo país. Nosotros estamos apostando a implementar un modelo que sea inclusivo, que respete el género, que respete los derechos humanos, un modelo en el que todos salgamos beneficiados. Al final del día se trata de un tema de calidad de vida de las generaciones actuales y de las futuras. Yo creo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros percatarnos de eso y también hacer un llamado a que no es el Ministerio de Ambiente, es todo Costa Rica quien tiene que trabajar en esto. Importantísimas las acciones que hagamos a través del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Ministerio de Finanzas, etcétera. O sea, eso tenemos que unirnos todos para lograr ese objetivo común y sumar y sumar. Pensemos en eso. Yo creo que es importante que nos percatemos de eso con la inclusividad de la sociedad civil, como lo decía Eida, los gobiernos locales importantísimos, la adaptación basada, yo no diría tanto en la naturaleza, sino en el conocimiento. El conocimiento de nuestras poblaciones indígenas es valiosísimo y aporta muchísimo. En fin, yo quiero hacer el llamado a que lo hagamos juntos, a que tenemos que actuar ya es hora de actuar.
y solo unidos podemos lograrlo. Podría hablarse de un cambio de cultura. Sí, es un cambio transformacional grande, o sea, es un cambio que toca todas las aristas que te puedas imaginar y efectivamente hay que luchar a veces contra esa resistencia al cambio cultural que hacer referencia y entender que es un ganar-ganar para todos. Daniela Villalta, de la Dirección de Cambio Climático. Magali. Perdón, Magali. Perdón, Magali. Sí, Ya bueno, le cambié el nombre. Tranquila. Bueno, como pueblos indígenas creemos siempre que el tema de ser propositivos lo hemos evidenciado en muchos procesos, no solamente relacionados a cambio climático, sino en general con propuestas de política pública, por ejemplo, de participación efectiva. Ya tenemos el mecanismo general de participación de pueblos indígenas en el país, que lo tenemos que empezar a hacerlo ya, que los territorios los podamos realmente implementar como tal. Y esto es parte de cómo nosotros podemos realmente subir estas soluciones que estábamos mencionando relacionados con nuestros conocimientos de los pueblos indígenas. ¿Es la primera vez que son tomados en cuenta en un evento como este? Las COPs y las pre-COPs tienen por lo general siempre tienen participación, pero como mencionaba antes, estos son como eventos paralelos que se pueden dar y no hemos llegado en la actualidad, no somos parte ni tampoco los gobiernos locales somos parte de esa toma de decisiones como tal. Entonces, eso es lo que necesitamos, que desde la práctica, en la participación propia de los pueblos indígenas que tenemos a nivel local, tenemos una diferencia muy grande en lo que es nuestros gobiernos locales, nuestros gobiernos indígenas y las municipalidades, por ejemplo. En lo que significa el ordenamiento territorial rural de las áreas campesinas, de las áreas rurales y los pueblos indígenas en relación a lo que significa un ordenamiento territorial a nivel municipal. Entonces tenemos que ir avanzando más allá a nivel local de esa participación plena como ciudadanos para que estas soluciones se vean visibilizadas en estas propuestas internacionales y que ya no estemos gastando tantísimo dinero en proyectos, por ejemplo, uno de estos, el Red Plus, a nivel nacional que se dio en el país, con una participación que el Ministerio nos ha tratado de involucrar, pero que por el tema tan sensible de lo que significa la conservación de nuestros recursos, ha generado estas divisiones a nivel territorial de los pueblos indígenas y a nivel mundial. Entonces nosotros necesitamos que esto sea más efectivo y que consideraciones en planes como la descarbonización, en temas como monocultivos, como la piña y otras cuestiones que nos están afectando a nivel nacional, se consideren y no sean simplemente temas generales, sino de propuestas específicas que venimos trabajando como pueblos indígenas y ambientalistas. Doña Aida. La gobernanza multinivel la tenemos que construir entre todos. Gobernanza multinivel significa que se comuniquen todos los sectores hacia arriba, digamos, gobiernos locales y gobierno nacional, y el gobierno local con la ciudadanía y los grupos organizados, los pueblos indígenas, pero además que se comuniquen en paralelo, que todos los ministerios se coordinen, que las municipalidades de una región se coordinen, que la sociedad civil a lo interno de un territorio se coordine. Ese es un proceso que antes, hace muchos años, cuando todos nos conocíamos en los pueblos, era muy fácil. Y que conforme hemos crecido como ciudades o nos hemos diversificado, se ha ido perdiendo esa relación, esa apropiación del territorio. Y esa apropiación tenemos que recuperarla porque la tierra, y doña Cristiana lo decía, la tierra, el planeta es de todos. Y el pedacito de tierra donde vivimos, ese es el que tenemos que cuidar. Y no lo podemos hacer solos. Necesitamos ser capaces de dejar el egoísmo y los egos de lado para tomar decisiones a favor de nuestro territorio, a favor de nuestras comunidades, a favor de nuestros cantones. Y ese ejercicio tiene que hacerse, como decía doña Patricia, ya. Y sería muchísimo más efectivo si tomáramos en cuenta todo el conocimiento de nuestros pueblos ancestrales que estuvieron aquí antes de la sociedad moderna, digamos, y que manejaban o gestionaban los recursos naturales en mejor forma que lo que hemos hecho nosotros. Ese esfuerzo
es fundamental. La Unión Nacional de Gobiernos Locales está promoviendo varias iniciativas que buscan poner de acuerdo a las autoridades locales, la Dirección de Cambio Climático también, y estoy segura que los pueblos indígenas también, pero necesitamos articular esos esfuerzos, porque como decía la compañera Magali, no ocupamos proyectos aislados, ocupamos reunir los esfuerzos para caminar todos hacia esa meta que tenemos. Esperamos que todos esos esfuerzos y dinámicas que ustedes han mencionado el día de hoy sean en un corto plazo. Así es. Muchísimas gracias por la participación. Hemos llegado al final de la presente edición. Gracias, buenos días.